Dios te bendiga, Dios te guarde. Es un gusto y es un honor poder saludarte en esta hora y así compartir la palabra del Señor. Pero antes quiero invitarte que si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, pues lo hagas. Es importante para nosotros que tú te suscribas y que escuches las reflexiones, los mensajes, que lo compartas con tus amigos y familiares. También si quieres comentar algo, puedes ponerlo en la línea de comentario. Es de mucho placer para nosotros poder compartir la palabra del Señor. Y voy a estar hablando en este día sobre enfrentando grandes desafíos. Estamos viviendo tiempos de grandes desafíos. Desde el año pasado hemos tenido que enfrentar situaciones que jamás imaginamos pasar. Vimos cómo todas las agendas en todos los ámbitos de la sociedad fueron frustradas por la pandemia. Y cuando sobrevino todo esto de la pandemia, nos preguntamos, nos cuestionamos, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Todo iba muy bien. ¿Y mis planes? ¿Qué va a suceder de ahora en adelante? ¿Es el inicio esto de una guerra biológica? ¿O es un plan, una conspiración para eliminar cierta cantidad de personas o grupos en particular? ¿O simplemente es un accidente, como se dice, es una enfermedad que sobrevino? ¿Vamos a morir? Y ahí entramos en pánico, en temor, en miedo. Son tiempos, hermanos, donde tenemos y vamos a enfrentar grandes desafíos. Pero no nos puede sorprender nada de esto, pues ya el Señor Jesucristo en su palabra nos lo advirtió. La Biblia nos dice en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 16, «He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Los hijos de Dios en todos los tiempos han enfrentado grandes desafíos. La iglesia del Señor en todas las épocas ha enfrentado grandes desafíos. ¿O no es un gran desafío estar las ovejas en medio de lobos, como nos lo dijo el Señor? Vemos en la Biblia que los hombres y mujeres de Dios tuvieron que enfrentar grandes retos. En una ocasión el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba pasando por una crisis económica terrible. Ellos trabajaban y sembraban y al tiempo de la cosecha venían los madianitas y arrancaban todo el trigo, arrancaban con la cebada, con los frutos, dejando a Israel devastado y en gran miseria. Pero en medio de esta circunstancia, de esta situación, vemos cómo Dios intervino y nos dice la Biblia que Gedeón se le apareció el ángel del Señor y le dijo: «Jehová está contigo, varón esforzado y valiente». Esto nos lo dice en Jueces 10:12. A lo que Gedeón dice: «Ah, Dios mío, ¿cómo tú me dices que Jehová está con nosotros? ¿Por qué no, si Él está con nosotros, por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Por qué nos ha sobrevenido este gran mal? Nosotros trabajamos, nosotros nos esforzamos y cada día que pasa estamos en la miseria. Si Dios estuviera con nosotros, esto no nos hubiera acontecido». Y también pensamos nosotros así muchas veces, cuestionamos: si Dios está conmigo, ¿por qué me enfermé? Si Dios está conmigo, ¿por qué recibí ese diagnóstico médico? Si Dios está conmigo, ¿por qué quedé viuda? ¿Por qué murió mi esposo? ¿Por qué murió mi madre? ¿Por qué muere mi abuela? O quizás nos cuestionamos: si Dios está conmigo, ¿por qué perdí mi trabajo? Si Dios hubiera estado conmigo, no hubiera fracasado mi negocio. Y nos decimos: cuando pase todo esto, todo volverá a la normalidad. ¿Eres tú de los que creen
que cuando pase la pandemia todo seguirá igual como era antes? Yo soy de las que cree que no, pues muchas personas han sido afectadas. ¿Tú crees que para esta persona todo va a seguir igual? No. Pero yo sí creo que el Señor, yo sí creo que Jesucristo puede transformar las situaciones adversas para bien. Él puede cambiar la maldición en bendición. Él puede transformar lo malo en bueno. La Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Podemos ver en este pasaje bíblico del libro de Jueces que Gedeón, el ángel le dice en el verso 14 del capítulo 6, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y enfatizo en esa palabra, ¿no te envío yo? Es que si el Señor es quien nos manda, si es Dios quien nos envía, Él nos va a dar la victoria. Recuerda que si no hay oposición, si no hay desafíos, no hay victorias. Gedeón fue retado por el Señor y obtuvo la victoria sobre los enemigos del pueblo de Dios, no con sus fuerzas ni por la grandeza de su ejército, sino por el poder de aquel que lo envió. Él tenía un ejército de 32,000 personas, 32,000 soldados. Pensaríamos, wow, va a ganar porque son muchos. Pero él fue retado por Dios y el Señor le dijo, dile a todos los que tengan miedo que se devuelvan. Y subraya esta parte, el que tenga miedo. El que tenga miedo, el que tenga temor. ¿Sabe cuántos tuvieron miedo? ¿Cuántos estuvieron amedrentados y temerosos? De ese gran ejército de 32,000, 22,000 se devolvieron, quedando solamente 10,000 soldados. Pero aún sigue el Señor retando a Gedeón y le dice, aún son muchos soldados, llévalo a las aguas y separa a los que tomen agua doblando sus rodillas y los que se lancen y tomen el agua lamiendo el agua, tal como lo hacen los perros. Y escoge a estos últimos y con ellos irás a la guerra. Y estos últimos fueron solamente 300 hombres. Y lo magnífico de la situación es que estos 300 hombres no tuvieron que pelear. No tuvieron que arrojar ni una lanza, ni una saeta, ni siquiera tuvieron que sacar sus espadas. Sus manos estaban ocupadas, ¿sabe de qué? Ellos llevaban cuernos de carnero para tocarlo. Llevaban cántaros y antorchas encendidas. Y al mismo tiempo todos tocaron los cuernos de carnero y gritaban guerra por el Señor y por Gedeón. Y enseguida el ejército enemigo salió huyendo y el Señor hizo que los enemigos del pueblo de Dios se mataran unos con otros. Y nos dice la Biblia que estos enemigos nunca más volvieron a levantar cabeza durante 40 años. Y hubo paz en el pueblo de Dios. Tiempos de grandes desafíos. Pero ¿cómo vamos a enfrentar los tiempos de grandes desafíos? A veces nos atemorizamos, pero mira, lo primero que tenemos que saber como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, es ser entendido y valientes. ¿Sí? Así como los hijos de Isaacar, nos dice la Biblia en el libro de Primera de Crónicas 7, 4 y 5 y capítulo 12, verso 32, que los hijos de Isaacar eran hombres entendidos en los tiempos y valientes en gran extremo. Tenemos
que entender el tiempo que estamos viviendo. Tenemos que saber que lo que hoy está aconteciendo, ya el Padre nos lo ha revelado en su palabra. Tenemos que saber, tenemos que ser entendidos en los tiempos. Tenemos que ser valientes. La Biblia nos dice en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 10, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Hablándonos Daniel de los tiempos del fin, pero nos dice que los entendidos entenderán. ¿En cuál de estos dos grupos estás tú? ¿Eres de los impíos que obran con obra de impiedad, sin entendimiento? ¿O eres de los que han sido justificados a través de la fe en Jesucristo? Si es así, debes de ser entendido en los tiempos que estamos viviendo. El libro de Efesios capítulo 4, versos 17 y 18 nos dice: esto os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es necesario, mis hermanos, que sepamos, que nosotros entendamos que el tiempo en que estamos viviendo y seamos apercibidos sabiendo que hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Los grandes desafíos se enfrentan con fe. Los grandes desafíos se enfrentan con confianza, con valentía y sobre todo con obediencia a la palabra. Tienes que entender como pueblo de Dios que el miedo, el temor es falta de confianza y de fe en el Señor, en Dios. Recuerda que el miedo te paraliza, pero la fe en el Señor te libera. Decía el pastor David Wilkerson que los tiempos difíciles demandan una confianza especial. Los grandes desafíos se enfrentan enfocados en Dios, creyendo en su palabra. El Señor le dijo a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ve con esta tu fuerza, ¿no te envío yo? El Señor le dijo a Moisés: ve y libera a mi pueblo. Ve, porque yo estaré contigo. Jesús le dijo a sus discípulos: he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Él es quien nos envía. Nada de lo que está ocurriendo en nuestros tiempos te puede atemorizar. Recuerda que estamos entre lobos, pero somos ovejas del Señor, quien es nuestro pastor, y nada nos faltará. Él está en medio de su pueblo. Él está con nosotros. Nosotros no estamos solos. Él nos dice en su palabra: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. La iglesia del Señor en todos los tiempos ha tenido que enfrentar grandes retos, grandes desafíos. Así lo vemos en sus inicios. La iglesia, cuando inició, pasó por una gran persecución, pasó por mucha tribulación. Sin embargo, ellos guardaron la fe. Ellos perseveraban en la palabra y obtuvieron la victoria. Nos dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 12, verso 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba en medio de gran tribulación. Quiero que tú sepas, iglesia, que aunque cierren los templos, la palabra del Señor no está estancada. Ella crece y se multiplica. Así como dijo el apóstol Pablo: aunque yo sufra penalidades, aunque yo esté preso, la palabra de Dios no está presa. Aleluya. Tiempos de grandes desafíos.
sin importar la aflicción que tú estés pasando, sin importar las circunstancias difíciles, tú tienes que florecer, tienes que dar frutos, tienes que multiplicarte, iglesia del Señor. Enfrentemos este tiempo con conocimiento, con valentía y con fe. Y concluyo diciéndote lo que le dijo el apóstol Pablo en el libro de Primera de Tesalonicenses 5, del 5 al 6. Porque todos vosotros sois hijos de luz del día, no de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dios te bendiga. Quiero orar. Si aún tú no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, este es un buen tiempo. Porque no solamente la iglesia del Señor está pasando por grandes desafíos, sino que todo el mundo, todos los seres humanos, estamos pasando por desafíos y retos importantes. Pero es necesario que estos desafíos y estos retos tú no los pases solo, sino que el Señor te acompañe y ahí esté contigo para vencer, para ayudarte a vencer y darte la victoria. Si aún no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, quiero que ores conmigo esta oración y le digas: Señor Jesús, en esta hora yo vengo delante de ti y entrego mi vida a ti. Quiero que tú seas mi Padre, yo quiero ser tu hija. Quiero ser tu hijo, perdona mis pecados y lávame con tu preciosa sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Y que tú me ayudes a enfrentar estos desafíos y estos tiempos. Señor amado, en ti espero. Señor amado, soy tu hija y tú eres mi Padre y yo sé que tú me amas. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero orar con la amada iglesia, Casa de Bendición. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra que hemos expuesto en este día. Te pedimos, Señor, que esta tu palabra pueda ahondar en lo más profundo de los corazones de aquellos que le están escuchando. Y que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, pueda penetrar hasta partir el alma y discernir las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Y que cada vida, Señor, sea fortalecida y sea iluminada por la luz de Cristo. Señor, que tu luz que sobrepasa todo entendimiento, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde el corazón de cada una de las vidas que están escuchando este mensaje. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y a mantenernos firmes y sin fluctuar más en estos tiempos donde sabemos que tu venida se acerca. Ayúdanos a estar preparados para ese día glorioso, nosotros partir contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga.